Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre de la Universidad Autónoma de Baja California, de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería Administrativas y Sociales, y dentro del marco del 65 aniversario de la Universidad Autónoma de Baja California, nos permitimos presentar el taller Finanzas Personales. Reciban un caluroso saludo por parte del doctor Daniel Octavio Valdés Delgadillo, rector de esta máxima casa de estudios, y del doctor Óscar Omar Ovalle Zuna. En esta ocasión, siguiendo la línea de especialización de esta nuestra facultad, tenemos el gusto de tener con nosotros nuevamente a la doctora Reina Virginia Barragán Quintero, quien nos ha estado representando con cursos y talleres en el área de finanzas. Ella es doctora en Ciencias Administrativas por la Universidad Autónoma de Baja California, maestra en Finanzas Corporativas y licenciada en Administración de Empresas. Ha realizado especializaciones en el área de fintech, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, ha laborado en puestos gerenciales en instituciones bancarias con presencia global. Se ha certificado en múltiples ocasiones como promotora por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, la AMIB, y por la CONSAR. Además, ha fungido como consultor financiero y capacitador en el área de finanzas bursátiles e internacionales. Actualmente se desempeña como profesora investigadora y coordinadora del programa de posgrado en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería Administrativas y Sociales, FCIAS. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como candidata, imparte clases en el área de finanzas y realiza investigaciones sobre gestión de la innovación, educación y finanzas. Actualmente es responsable de un proyecto de investigación en esta facultad sobre los factores que inciden en el desarrollo de la inclusión financiera en sectores vulnerables. Sin más preámbulo, con ustedes, la doctora Reina Virginia Barragán Quintero, con el taller sobre finanzas personales. Gracias por acompañarnos, doctora. Muchísimas gracias, doctora Podaca. Para mí es un gran honor estar el día de hoy dando este taller de finanzas personales en el 65 aniversario de nuestra universidad. Es un tema, la verdad, que es muy interesante, que a todos nos impacta. Entonces, creo que es un tema que debemos de tener todos interés, ¿no? Ya que puede afectar en nuestra vida. Entonces, vamos a dar inicio. Pues, ¿cuál es el propósito de este taller o curso de finanzas personales? Pues, el objetivo es poder dar un panorama general de las finanzas, por medio de las finanzas personales, por medio de la comprensión de sus fundamentos y los diferentes componentes con el fin de adquirir nuevos hábitos financieros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar el día de hoy? Vamos a revisar el tema de la educación financiera, el tema de la inclusión financiera, la estructura del sistema financiero. Vamos a hablar un poquito del ahorro, de la inversión, del crédito, de las empresas fintech y finalmente, pues lo que es una planeación financiera, ¿no? Como comento, pues vamos a dar un panorama general porque el tiempo es corto y no es posible profundizar en todos los temas. Sin embargo, vamos a tratar de dar un panorama general. Muy bien. Bueno, entonces, en primer lugar, vamos a iniciar definiendo lo que son las finanzas personales. Entonces, ¿qué son las finanzas personales? Son la aplicación de los principios de las finanzas en la gestión de los recursos individuales o de los familiares. El objetivo principal es hacerte contar con los recursos suficientes para cubrir tus necesidades y lograr tus metas personales. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de conocer sobre las finanzas personales? Pues es de que yo pueda tener la capacidad de tomar esas decisiones, de poder
distinguir entre las diferentes alternativas para que yo me pueda hacer de los recursos suficientes que puedan cubrir mis necesidades actuales, pero también que me ayuden a lograr esas metas futuras. Bueno, pues, ¿cuáles son los componentes de las finanzas personales? Normalmente lo dividiríamos en el ahorro, la inversión y el crédito. En este caso vamos a agregar un componente más, que son las fintech, porque es lo que sucede actualmente dentro de nuestro entorno. Hay cambios por la tecnología, entonces vamos a también a tocar brevemente ese tema. Muy bien. Entonces vamos a iniciar hablando sobre la educación financiera. La educación financiera es muy importante, no la podemos estudiar de manera aislada, ya que se asocia con otros temas como son la innovación financiera y la inclusión financiera. En este caso también la educación financiera puede hablarse como un pilar o como una estrategia. Cuando hablamos de inclusión financiera hablamos de pilares, entonces en este caso también se pudiera referir a ese tema. Entonces es un tema novedoso y recurrente. Quiere decir que, pues, que se ha estado estudiando constantemente. Entonces, ¿por qué existe una amplia necesidad de estudiar o de educación financiera? Es porque no ha existido una cultura financiera en nuestro país. ¿Por qué no ha habido una cultura financiera en nuestro país? Debido a que por las diferentes crisis por las que ha atravesado México, en donde ha habido periodos de amplia inflación o de gran inflación, que eso ha provocado pues que las personas tengan la costumbre pues de que llega su sueldo y pues inmediatamente se lo tengan que gastar. Entonces, en este caso, pues debido a esa historia, pues no ha habido una cultura del ahorro, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante de que se genere en el futuro pues una cultura del ahorro. Entonces, las crisis pues llevaron a las diferentes crisis que han pasado, pues han llevado a que se busquen diferentes alternativas. Otra cuestión o otro tema que está cambiando dramáticamente el sistema financiero es la tecnología financiera, porque está cambiando cómo los usuarios acceden a los diferentes servicios financieros. Entonces se puede afirmar que la banca o el sistema financiero ha cambiado drásticamente en la última década. Muy bien, bueno, vamos a revisar brevemente los antecedentes. Entonces, ¿cuándo es cuando nos empezamos a preocupar por la educación financiera? Pues a raíz de la crisis del 2008. Esta crisis impactó grandemente, ya que hubo muchas personas desempleadas en Estados Unidos. Fue donde inicia esta crisis. Esta crisis fue provocada por los bancos y se registraron alrededor de 9 millones de personas desempleadas. Entonces, esas personas desempleadas pues buscaron otras alternativas, como emplearse, por ejemplo, en empresas fintech. Pero también, ¿qué otra repercusión tiene esta crisis? Pues que se pierde la confianza en la banca en todo el mundo y en las instituciones centrales, como los bancos centrales, ya que estas instituciones o bancos tienen que ser rescatados por el gobierno. Entonces, la crisis financiera forzó a la banca a retirarse de algunos negocios y sectores del mercado, dando oportunidad a otro tipo de empresas como son las fintechs. Y también se incrementa la regulación por parte de la banca. ¿Por qué? Porque los bancos tienden a generar, a incurrir en riesgos debido a que eso les genera mayores utilidades, ¿no? Entonces, como hay mayores riesgos, pues se tienen que generar nuevas regulaciones. Entonces, las regulaciones que se tienen a nivel internacional son en la Basilia, ahorita vamos en la Basilia 3, y es un documento que consta de 36,000 páginas. Entonces, imagínense la necesidad de regulación que se tiene, ¿no? Pero también la parte de los usuarios, de que se eduquen, también es muy importante, ya que también durante esa crisis, pues muchos usuarios obtuvieron instrumentos financieros o productos que eran de alto riesgo sin ellos saberlo, ¿no? Entonces cayó en una crisis estructural no provocada en primer lugar por los bancos, pero también afectando de gran manera a los usuarios. También otro problema que tenemos actualmente pues es esta pandemia del COVID-19, donde también ha existido pues un gran impacto aquí en México, ¿no? Se habla de que alrededor del 21% de empresas cerraron, más de 1 millón de empresas cerraron y
también provocó pues fuerte desempleo. Se dice que en el mundo existen más personas desempleadas provocadas por la pandemia que lo que hubo en la crisis del 2008. Entonces, frente a esos cambios, pues ocupamos hacer estrategias. Entonces, muchas personas no se encontraban preparadas para enfrentar la pandemia, no contaban con un ahorro y se quedaron sin trabajo. Entonces, por eso es muy importante preocuparnos por este tema, ¿no? El planear y prepararnos para el futuro. Es muy importante. Entonces, otro tema que también es de preocupación, pues es la inclusión financiera, ¿no? La inclusión financiera quiere decir que todas las personas pudieran obtener un producto financiero. Aquí en México, muchas personas no cuentan con un producto financiero. En otros países como Estados Unidos, pues la mayor parte de la población pues ya está dentro del sistema financiero de forma formal. Solamente el 5% no lo está. En México hablamos de que el 50% no está de una manera formal. Entonces es una gran preocupación también la inclusión financiera. ¿Por qué? Porque también se dice que entre más exclusión financiera tenemos, existe mayor pobreza. Eso está determinado por otros, por el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, por la ONU con sus objetivos sustentables. Entonces, todas esas afirmaciones vienen, ellos quieren combatir la pobreza, pero si no hay una inclusión financiera, pues no podríamos combatir esa parte, ¿no? Es una parte muy importante. Entonces, para la inclusión financiera existen 4 pilares importantes, que sería el acceso, el uso y la protección al consumidor y la educación financiera. Disculpen que se movió un poquito la diapositiva. Muy bien, entonces comentamos que la inclusión financiera con estos 4 pilares que acabamos de mencionar, que es el acceso al sistema financiero, que puedan utilizarse esos productos financieros también, y también la educación financiera, comentamos que era muy importante, y la protección al usuario. Entonces, para eso, pues nosotros debemos de conocer, debemos de educarnos. Entonces, comentábamos que es un problema importante aquí en México. Entonces, vamos a revisar cuál es la bancarización aquí en México. La bancarización quiere decir cuántas personas pues cuentan con un producto o un servicio bancario. Entonces, aquí vemos que por lo menos el 50% en México, por lo menos el 50% de las poblaciones no cuentan con una sucursal bancaria. Pero aparte de eso, vemos que el 60% de las personas realmente no acuden a una sucursal bancaria. Sin embargo, el 64% pues cuenta con un celular. Entonces, ahí pudiera existir alguna bancarización por medio de las empresas fintech, ¿no? Por medio del teléfono, de esa tecnología. Entonces, también vemos que por lo menos el 51% de los hogares tienen internet, pero ¿qué pasa con el otro 49%? Pues no tienen acceso. Entonces, pudiera suceder que el 63% esté en proceso de obtener un servicio. ¿Por qué? Porque cuentan con un teléfono. Entonces, probablemente con el teléfono pues, pudieran acceder a algún servicio financiero por medio de las empresas fintech, que es alguna de las soluciones para la inclusión financiera que puede haber, ¿no? Sin embargo, vemos que hay un problema fuerte, que el 50% de las poblaciones en México no tienen una sucursal bancaria. También hay problemas por las conexiones en Internet. Entonces, hay retos importantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Pues para incluirnos en el sistema financiero, para educarnos. Entonces, pues mi recomendación es de que nos conozcamos y profundicemos más sobre estos temas, ¿no? Entonces, lo primero que debemos de hacer es conocer el contexto en el que se encuentra todo el sistema financiero, ¿no? Entonces, vamos a empezar comentando, pues, ¿qué es el sistema financiero? El sistema financiero, pues, es el conjunto de instituciones, el conjunto de mercados financieros, el conjunto de intermediarios que participan dentro de la economía, ¿no? Entonces, ¿cuál es su función? La función del sistema financiero es hacer llegar los recursos o el dinero a quien lo necesita, ¿no? Entonces, siempre me gusta hacer una analogía sobre el sistema financiero.
donde comentamos pues que el sistema financiero lo podemos comparar con el sistema circulatorio del cuerpo humano, donde los recursos o el dinero sería la sangre que fluye por el sistema circulatorio o el sistema financiero, y el corazón es como el Banco de México que está bombeando todos esos recursos para que lleguen a todo el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué puede suceder? Pues se puede bloquear ese sistema si no está funcionando correctamente. Entonces, también es muy importante que ese sistema esté regulado, que esté funcionando de una manera adecuada para que no existan problemas, como por ejemplo las crisis financieras que comentamos, ¿no? Que han provocado pues grandes trastornos, ¿no? Entonces es muy importante que ese sistema funcione adecuadamente. El sistema financiero comentamos que también está formado por mercados financieros. Esos mercados financieros, pues, ¿qué vendrían siendo? Son esos espacios físicos o virtuales en el que los agentes económicos llevan a cabo esas operaciones, ¿no? Es donde juntamos a los oferentes y a los demandantes para intercambiar un bien o servicio, que en este caso sería un servicio financiero. Estos mercados financieros pues se pueden clasificar de muchas maneras, ¿no? Como estamos viendo aquí, en mercados primarios, secundarios, mercados de dinero y de capitales, mercados monetarios, mercado de materias primas, de divisas, de derivados, mercado de seguros, de deuda, de criptodivisas, etcétera, ¿no? Entonces hay muchísimas clasificaciones, lo que vuelve al sistema financiero complejo, el hecho de que muchas instituciones pertenezcan al sistema financiero, el hecho de que los mercados financieros pues también sean amplios, que haya muchas clasificaciones, de que la terminología sea muy específica, también lo vuelve complejo. Entonces, por eso es importante conocer y educarnos, estudiar más sobre el tema, ¿no? Entonces, estos mercados financieros pues también son impactados por la economía en general. Entonces, el sistema financiero pues y su función que comentamos que era hacer llegar los recursos a quien lo necesitaba, ¿no? Sin embargo, no existe un equilibrio completamente, ¿no? Porque lo que quieren quienes demandan el servicio, muchas veces quienes otorgan el servicio no quieren las mismas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un usuario, pues, que va a querer una tasa baja, con las mejores condiciones, mientras que a lo mejor el banco, la institución financiera, que es lo que quiere, pues cobrarte una tasa de interés, obtener una utilidad, etcétera, ¿no? Entonces el sistema financiero pues también tiene que equilibrar, ¿no? Pero también es afectado pues por los indicadores financieros que existen en el mercado, ¿no? De eso también nosotros tenemos que enterarnos. Por ejemplo, el periódico El Financiero es un buen lugar para buscar cuáles son los indicadores que tenemos actualmente. También tiene una página virtual. También, por ejemplo, pueden buscar en las páginas de los diferentes bancos y pueden encontrar los indicadores. Entonces, es muy importante cuando nosotros estamos haciendo nuestra planeación financiera, pues también tomar en consideración los riesgos del entorno, ¿no? Hay que considerar, por ejemplo, la inflación. Ahorita la inflación está en aumento debido a la pandemia y por la cadena de suministro que hay desabasto en algunas partes, ¿no? Entonces, hay inflación que se está generando, también hay incremento de la inflación en países importantes como en Estados Unidos. Entonces, todo eso afecta, por ejemplo, las tasas de interés. Las tasas de interés importantes que podemos ver aquí son, por ejemplo, los CETES, que va a ser el indicador principal de las inversiones en el país. Las tasas de crédito, por ejemplo, la tasa TIE es muy importante, va a ser el indicador principal de los créditos en el país. Entonces, en base a los movimientos que veamos en los CETES, pues esos van a ser movimientos que repercuten en lo que nos pagan en las inversiones o movimientos en la TIE, pues van a ser también, van a tener una repercusión en las tasas de interés que pagamos. Entonces, también por eso es muy importante conocer qué sucede en la economía, los principales indicadores financieros, porque hay una repercusión también. Si hay una devaluación también, entonces la inflación que ya hemos comentado normalmente tiene una repercusión muy importante en la calidad de vida de las personas. Entonces, es algo que nos debe de interesar, ¿no? Nosotros no podemos a lo mejor
tener un impacto en lo que suceda en los indicadores, pero sí el conocerlos nos puede ayudar a hacer estrategias, a hacer planeación financiera, ¿no? Porque sí afecta directamente nuestra calidad de vida. Por ejemplo, si hay una devaluación, pues me alcanza menos para comprar algún producto que se cotiza en dólares. Por ejemplo, si hay inflación, pues ¿qué sucede? Pues ya no me va a alcanzar lo mismo para comprar el mandado. Entonces, son temas que nos afectan en nuestra calidad de vida y son importantes analizarlos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar revisando el por qué es importante ahorrar. Bueno, porque a lo mejor yo me quiero hacer de algún bien, como por ejemplo una casa, un automóvil o un servicio en el futuro, ¿no? A lo mejor yo tengo sueños y los quiero hacer realidad, o tengo una meta deseada, también es necesario crear un fondo para imprevistos, como comentamos, las crisis financieras, lo que ha sucedido en la pandemia, etcétera, pues nos ha enseñado que el ahorro es importante. Entonces, pues, ¿cómo definiríamos lo que es el ahorro? Pues sería separar una parte de los ingresos para que podamos utilizarlo en el futuro. No solamente se trata de que guardemos el excedente, o sea, lo que nos sobra, sino de separar una cantidad fija que podremos incluir en el presupuesto. Es una definición de la Conducef, pero considero que es muy importante. Entonces, no solamente es guardar lo que nos sobra, sino nosotros conscientemente planear un porcentaje que se recomienda, por ejemplo, un 10%, y separarlo y ahorrarlo para en el futuro, pues, lograr nuestras metas y objetivos, ¿no? Entonces, ese ahorro, pues, puede ser, lo podemos realizar de manera informal, por ejemplo, cuando ahorramos y guardamos el dinero en una tanda, abajo del colchón, en una alcancía. Es cualquier medio en el que yo puedo guardar el dinero y que en este caso no me va a generar ni va a significar ningún rendimiento. Entonces, por ejemplo, como comentaba, la tanda, la alcancía. Pero también existe el ahorro formal. Entonces, en este caso, pues ya tengo yo una garantía de mi dinero, porque yo, por ejemplo, si lo guardo abajo del colchón y lo encuentra mi hermano, por ejemplo, y a lo mejor dice, pues yo me lo encontré y me voy a quedar con ese dinero, ¿no? Pero si yo lo tengo ahorrado en el banco, entonces ahí ya tenemos una garantía. Existe un organismo que se llama la IPAB, que se encarga de garantizar esos fondos que estamos ahorrando en las instituciones bancarias, ¿no? Entonces hay una cantidad que ellos fijan que nos van a garantizar, o sea, de que el banco, si llega a caer en bancarrota, pues nos van a devolver ese dinero, ¿no? De alguna manera. Entonces nos están dando una garantía, ¿no? Pero ¿qué implica? Implica el depositar el dinero en un instrumento financiero, en una cuenta, pero esa cuenta pues nos va a producir a lo mejor algún rédito, o sea, alguna ganancia, y puedo invertir pues en diferentes instrumentos que me ofrece el banco. Entonces, bueno, aquí en el título pongo cuánto me cuesta ahorrar. ¿Por qué? Porque no solamente es de que yo llevo el dinero y lo dejo en el banco, sino que pues implica algunas condiciones, ¿no? Y algunas condiciones pueden ser que me cobren a mí una comisión si yo no manejo un saldo mínimo. Entonces, aquí tengo que tomar en consideración pues el monto mínimo para abrir una cuenta, los intereses que me van a pagar, o si no me van a pagar intereses, como las cuentas de cheques por lo regular no me van a pagar una tasa de interés. Sin embargo, a lo mejor una cuenta de ahorro sí, y yo la puedo ligar a lo mejor con una inversión diaria que en la noche pues me esté pagando intereses y al día siguiente me regrese el dinero. Entonces, hay diferentes instrumentos que manejan los bancos. Entonces, también hay un saldo mínimo mensual que requieren los bancos. Entonces, yo tengo que tener cuidado con eso y preguntar cuánto se requiere para abrir una cuenta, ¿no? Hay algunos bancos que te piden pues desde 100 pesos, ¿no? Inclusive puedes abrir una cuenta en el OXXO y ya estás teniendo acceso al sistema financiero, ¿no? En el OXXO creo que lo puedes abrir con 100 pesos, ¿no? Y en otros bancos pues sí te van a pedir cantidades diferentes, 1,000 pesos, 5,000 pesos. Entonces hay que preguntar, ¿no? Hay que preguntar. Existen las cuentas básicas. Las cuentas básicas se supone que no te van a generar ninguna comisión y se abre con una cantidad menor. Sin embargo, pues como les comento, los bancos es un negocio, entonces ellos pues van a buscar ofrecerte la cuenta donde ellos obtengan mayores utilidades. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues yo preguntar por la cuenta básica. Entonces, esa cuenta básica, pues a mí me aseguran
que la Conducef fue creada para ese fin. En todos los bancos la tienen, la cuenta básica, para que no me genere comisiones y yo pueda empezar a ahorrar, ¿no? Pero tenemos que preguntar por ella, porque si no nos van a ofrecer una cuenta donde sí nos cobren alguna comisión, donde sí tengamos que manejar 5,000 pesos de saldo mínimo, por ejemplo. Entonces tenemos que preguntar, ¿no? Y ver nuestras opciones. Normalmente te van a entregar un contrato y te entregan un anexo donde vienen todas las comisiones que se cobran. Es importante preguntar, ¿no? Yo siempre les recomiendo que pregunten, ¿no? Antes de abrir la cuenta, pero sí es muy importante abrir formalmente en el sistema financiero, porque tenemos una garantía y aparte de eso, pues ya estaríamos incluyéndonos, ¿no? La inclusión financiera, lo que comentábamos, ¿no? Entonces tendríamos acceso pues a muchísimos servicios. Entonces recuerden, sobre la cuenta básica, eso es muy importante. Entonces hay que preguntar sobre las comisiones también que nos cobran, y cuando nos entreguen nuestro contrato, pues también revisar toda esa información. Muy bien, entonces otra de las cuestiones que podemos hacer es invertir. Entonces, ¿qué sería la inversión? Es una acción donde el usuario pone a trabajar su dinero y busca una ganancia en el futuro, asumir un riesgo por esa ganancia en un periodo determinado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la inversión y el ahorro? Normalmente el ahorro, pues yo estoy reuniendo una cantidad, entonces a lo mejor estoy juntando para irme de vacaciones, o a lo mejor estoy juntando dinero para comprarme, no sé, algún teléfono, alguna computadora, por ejemplo. Sin embargo, cuando yo realizo una inversión, lo hago de una manera consciente. Entonces, mi objetivo va a ser que ese dinero pues me genere un rendimiento, me genere un interés, y siempre pues buscando mejorar en el futuro. Sin embargo, siempre hay riesgos que vienen implícitos dentro de estas inversiones que tenemos que tomar en consideración, que también tenemos que preguntar. Entonces, inversión pues nos va a dar réditos o ganancias pues en un tiempo determinado, ¿no? En un periodo determinado. Entonces, ¿cuál es el propósito? Pues tener el dinero en un instrumento financiero que me dé mayores ganancias, porque comentábamos que la cuenta de cheques o no me da ganancias o me da bajas ganancias, ¿no? Entonces, o la cuenta de ahorros, porque simplemente estoy juntando dinero para imprevistos, para comprarme algo que yo quiera comprar en el corto plazo, para irme de vacaciones. Entonces, normalmente el ahorro lo vamos a hacer a corto plazo para imprevistos o aquellas metas que yo tenga a corto plazo, mientras que el propósito de la inversión es hacerlo a largo plazo, inclusive para nuestro futuro, ¿no? Para jubilarnos en el futuro. Entonces, los plazos que debemos de buscar en una inversión, pues van a ser de medianos a largo plazo. Entonces, ¿cuál es el propósito de invertir? Es que el capital que yo tengo que produzca más dinero y se haga más dinero, ¿no? Por medio de la generación del interés. Entonces, ese interés puede ser con pago de interés simple, o sea, quiere decir que me va a pagar en un periodo determinado solamente, o un interés compuesto, cuando ya ese interés vence en ese plazo determinado y lo vuelvo a reinvertir. Entonces, normalmente cuando hay reinversión estoy hablando de un interés compuesto que a la larga pues me va a generar una mayor ganancia, ¿no? Entonces, aquí en la inversión normalmente estamos hablando de plazos medianos a largos. Entonces, ¿qué consideraciones debo de tomar en cuenta cuando invierto? Debo de tomar en cuenta pues la cantidad que voy a invertir. Entonces, los diferentes instrumentos financieros pues tienen diferentes montos que te van a solicitar para iniciar la inversión. Entonces, tenemos que preguntar pues qué monto se requiere para esa inversión que vamos a contratar, ¿no? Entonces, también tenemos que ver cuáles son nuestras necesidades que ocupamos y cuáles son nuestros objetivos a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, si nuestro objetivo va a ser ahorrar, a lo mejor estoy invirtiendo porque quiero ahorrar para comprarme alguna propiedad o algún bien como un automóvil que implican mayores cantidades que lo que pudiéramos ahorrar en la cuenta de ahorros, o si mi intención es realizar una ganancia o juntar dinero para el futuro, etcétera, ¿no? Entonces, lo otro que tengo que tomar en consideración es el horizonte de inversión. Esta palabra
horizonte es importante. Nos habla del plazo, ¿no? ¿A qué plazo? ¿A plazo mediano, a plazo largo? Es importante porque los bancos nos van a hablar en esos términos, van a decir, ok, este fondo de inversión tiene este horizonte de inversión, entonces es importante entender que el horizonte es a mediano o largo plazo. Entonces también la otra parte es que yo cuente con liquidez, que cuente con dinero en efectivo, que yo pueda transferir a esa inversión, ¿no? Entonces, por eso puedo generar un ahorro para yo contar con esa liquidez suficiente para que yo poder invertir, porque se recomienda que cuando se invierta no me quede yo sin liquidez. Entonces hay que guardar una cantidad en ahorros y otra cantidad ya la vamos a pasar a inversión, ¿verdad? Pero tratando de no quedarme sin efectivo también. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Si hay un imprevisto, si me quedo sin trabajo, pues yo necesito tener por lo menos un mes de sueldo ahorrado en alguna parte, ¿no? Entonces, no quedarnos sin liquidez, porque en este tipo de inversiones, como son de mediano y largo plazo, no voy a poder sacar el dinero hasta que me venza o hasta que el contrato de la inversión diga, ¿no? Entonces también tengo que estar consciente de los riesgos. Hay inversiones que implican riesgo, entonces es muy importante cuando yo vaya al banco, me ofrezcan un fondo de inversión, preguntar si tiene riesgo o no tiene riesgo, porque hay todo tipo de inversiones, ¿no? Entonces hay inversiones que son en renta fija, que son en mercado de dinero, que no tienen muchos riesgos, pero hay otras que son en mercado de capitales o de renta variable que tienen mayores riesgos. Entonces es muy importante tomar en consideración eso. También la etapa de la vida en la que te encuentras, porque en toda nuestra vida y en las diferentes etapas, pues va habiendo diferentes necesidades que tenemos. Por ejemplo, cuando somos niños, normalmente, pues, ¿qué sucede? Pues generamos un gasto, ¿no? Que cubren nuestros padres. Cuando somos adolescentes, pues, ¿qué sucede, no? Ya a lo mejor tenemos un ingreso pequeño, ya tenemos que empezar a ahorrar. Sin embargo, todavía quizás seamos un gasto para nuestros padres, ¿no? Entonces, ya cuando, mientras seamos estudiantes, terminamos de estudiar, entonces ya empezamos a obtener nuestro sueldo, tenemos una cuenta de nómina, entonces ahora sí hay que empezar a separar una cantidad mayor para el ahorro, empezar a invertir, y entre más jóvenes seamos, mayores riesgos podemos incurrir, porque podríamos tener alguna inversión de más largo plazo, ¿no? Porque cuando se invierte en acciones, por ejemplo, lo recomendable es que te vayas a un plazo largo. Entonces, entre más joven es más fácil que yo pueda invertir en el mercado de valores, ¿no? En el mercado bursátil. Entonces también, más adelante, ¿qué sucede? Voy a necesitar a lo mejor un automóvil, entonces voy a pedir un crédito de auto. A lo mejor más adelante voy a querer comprar una casa, voy a ocupar un crédito hipotecario, y a lo mejor más adelante tengo mis hijos, voy a ocupar cuentas para ellos, etcétera, ¿no? ¿Y qué sucede más adelante? Pues más adelante es mi jubilación, donde yo ya debo de contar con un fondo ahorrado. Entonces, por eso es muy importante ir planeando, pues, desde que somos jóvenes, ¿verdad? Muy bien, entonces existen muchas alternativas. Cuando nosotros nos acercamos a los bancos, pues hay muchas alternativas. Una de ellas es el pagaré. No es muy riesgoso. Sin embargo, los bancos también tienen acceso, y también otro tipo de empresas también tienen acceso a otro tipo de inversiones. Por ejemplo, los bonos, los bondes, los CETES. Existe una página que es del gobierno que se llama CETES Directo, donde yo puedo comprar directamente en internet los CETES, que son los certificados de tesorería de México, ¿no? Entonces, no es de mucho riesgo, pero tampoco no hay mucha ganancia, porque hay un principio financiero que dice: a mayor riesgo, mayor ganancia, ¿no? Menor riesgo, menor ganancia. Entonces, sin embargo, los riesgos que se tomen, pues deben de ser bien pensados y bien estudiados. Entonces, los fondos de inversión, también existen fondos de inversión que son de deuda, que están compuestos por carteras de estos diferentes productos, ¿no? Entonces, alguna parte de esos fondos están compuestos por bonos, de CETES, bondes, pagares bancarios, etcétera. Entonces, el interés que pagan, como comento, no es muy alto, sin embargo, el riesgo, pues, es menor. Entonces, hay otros instrumentos
que ya son de mercado de capitales o de renta variable. En este caso se encuentran, por ejemplo, instrumentos como las acciones, las obligaciones, los fondos de inversión también, pero que están compuestos por instrumentos o productos que vienen del mercado de capitales, como son las acciones y las obligaciones. Estos fondos, pues, normalmente manejan la palabra de renta variable, entonces es importante preguntar si yo estoy invirtiendo. ¿Qué sucede cuando existe un riesgo? Ese capital normalmente me lo van a dividir en títulos y ese título tiene un precio, vamos a decir, de $1. Entonces, ¿qué puede suceder con el mercado? Puede haber una disrupción en el mercado, puede subir, puede bajar. Entonces, ese peso puede convertirse en 90 centavos si baja, pero también puede convertirse en unos 50 si sube, ¿no? Entonces, puede haber esas variaciones. Entonces, el hecho de que existan variaciones, pues es importante que yo lo conozca y que me lo notifique, ¿no? Y yo preguntar, ¿no? ¿En qué estoy invirtiendo? Entonces, esa parte es muy importante. Muy bien. También existe otro mercado que se llama un mercado de derivados. Normalmente este mercado invierte con un activo subyacente o es el equivalente a un índice, por ejemplo, en el tipo de cambio, una tasa de interés, etcétera, y las ganancias son en base a que aumente el tipo de cambio, disminuya, o a que aumente la tasa de interés o disminuya, etcétera, ¿no? También puede ser en base a un indicador como el precio del oro, por ejemplo, de la plata, del petróleo, etcétera, ¿no? Y aquí nos podemos encontrar con diferentes productos como forward, warrants, swaps, etcétera, ¿no? Que también me pueden ofrecer para yo invertir. Sin embargo, pues es muy importante conocer en qué estoy invirtiendo, cuáles son los riesgos, ¿verdad? Entonces preguntar cuáles son los riesgos antes de iniciar una inversión de este tipo. Entonces mi recomendación es que inicien con inversiones que no son de mucho riesgo, que vayan aprendiendo poco a poco, vayan haciendo un portafolio de inversiones donde un porcentaje no muy alto sea de renta variable y de derivados para que ustedes vayan aprendiendo, ¿no? Y poco a poco pues van incrementando las cantidades que van invirtiendo. Entonces, ¿cuáles son esas ventajas y desventajas? Como comentaba, pues a mayor riesgo, pues van a tener más ganancia, pero también como hay riesgo, pues puede haber una pérdida. También hay un riesgo en el precio de las tasas de interés, de que las tasas de interés suban o que bajen. Entonces, a lo mejor yo tengo una inversión que la mandé a un año, la mandé a un 6%, pero luego resulta que las tasas subieron y se fueron al 12%. Entonces, Al parecer tuvimos problemas técnicos. Esperamos unos momentos a que la maestra se reincorpore. Pero claro, es un tema muy interesante en el que nos obliga a evaluar si nos vamos por el ahorro, si nos vamos por la inversión, pero es un tipo de decisiones que no se debe de tomar a la ligera. ¿Por qué? Porque desde que empezamos a generar ingresos, obviamente es importante que pensemos no nada más en gastar lo que vamos obteniendo. Doctora Reina, ¿ya se encuentra por ahí? Su presentación sigue vigente, de tal forma que creo que es el audio el que se le fue.
Esperamos unos momentos a que se reincorpore la doctora Reina. Pero también vayan preparando sus preguntas porque es sumamente importante que tengamos información que nos ayude a tomar las mejores decisiones, porque estamos hablando de el ingreso o el dinero que es limitado y cómo programarnos para hacerle frente a situaciones futuras y no que pase el tiempo y de repente nos demos cuenta que estuvimos trabajando por muchos años y realmente no estamos protegidos para una circunstancia mayor como nos pasó con el COVID y que comentaba la doctora Reina. Nadie estábamos preparados, nunca nos imaginamos que fuéramos a pasar por estas situaciones y bueno, algunos sustentados en la estabilidad de nuestros empleos y vimos que de la noche a la mañana muchos de ellos se vieron vulnerables y que los ingresos de todos se vieron vulnerables. Esperamos un momento en que se reincorpore la doctora Reina. Me informa que se está reiniciando su pantalla. Esperamos unos momentos a que continúe. Y bueno, como les comentaba, preparar alguna pregunta que nos sirva a tener una postura diferente sobre aquello que no nos habíamos planteado y que en un momento dado tengo que empezar a considerar para un futuro cercano, si se trata de ahorro o para una inversión y con miras a prepararnos para el manejo de nuestras finanzas a largo plazo. Son las contrapartes de las conferencias en línea. Por una parte, podemos llegar a un público más amplio, pero por el otro lado, estas inconveniencias con las que tenemos que lidiar. Una disculpa. Adelante, doctora, continuemos. Le damos privilegios a la doctora. Adelante, adelante. Ya me dieron privilegios, una disculpa. Estaba conectada con cable aquí en el cubículo, pero no sé qué pasó que me sacó la plataforma. Me disculpa y muchas gracias por su paciencia. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, comentaba que el rendimiento es algo muy importante también, porque el rendimiento no es lo mismo que la tasa de interés. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de una acción, normalmente la vamos a dividir en títulos, o cuando hablamos de un fondo de inversión, lo dividimos en títulos también. Entonces, el rendimiento es la diferencia que tiene los precios del título. Entonces, por ejemplo, si un título vale $1 y después el título sube al final del mes y ya vale 1.10, entonces mi rendimiento es la diferencia entre 1.10 y $1. Entonces, son esos 10 centavos mi rendimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de rendimiento, más que nada estamos hablando de títulos en lugar de estar hablando de tasas de interés, ¿no? Muy bien, entonces cuando
Es importante también conocer ese detalle. Entonces, ¿qué recomendaciones les puedo dar en cuanto a las inversiones? Pues hay que evaluar nuestra situación financiera personal. Pues, ¿cuál es mi situación ahorita? ¿Estoy endeudado? ¿Tengo dinero ahorrado? No soy capaz de ahorrar. O sea, ¿qué está pasando en mi situación financiera, ¿no? Entonces, hay que analizarla. Entonces, también yo les recomiendo trazar un plan de qué es lo que ustedes quieren en el futuro, revisando sus metas. También, de preferencia, no pedir prestado porque es oneroso, ¿no? Hay que pagar intereses y esos intereses aquí en México son muy elevados, ¿no? También la recomendación es que se invierta a largo plazo, que empecemos a pensar en nuestro retiro, que empecemos a pensar en lo que queremos en el largo plazo, en una propiedad, etcétera, ¿no? Y también que seamos conscientes de los riesgos. Como les comentaba, hay muchos riesgos, como el riesgo de mercado, por ejemplo, que cambie de valor una inversión, ya sea una acción o un fondo de inversión. También es muy importante tomar en cuenta la disponibilidad y el rendimiento que tiene que ver con los horizontes de inversión que comentábamos hace un momento. Entonces, el rendimiento normalmente es más elevado si yo me voy a una inversión que tenga un largo plazo, ¿no? También, por último, una recomendación que me parece que es muy importante, es necesario diversificar sus inversiones, no poner todos los huevos en una canasta, como quien dice, ¿no? Entonces hay que tratar de hacer una cartera de inversión donde yo me diversifique, inclusive yo puedo invertir en monedas diferentes, ¿no? Porque vimos que también el mercado de cambios es dentro del sistema financiero. Entonces también algo que yo puedo hacer es invertir en dólares, por ejemplo, invertir en euros, invertir en diferentes instrumentos financieros como CETES, por ejemplo, a lo mejor un porcentaje más o menos alto en CETES, otro porcentaje a lo mejor no tan alto en acciones, en otra cantidad en dólares, etcétera. Entonces, mi recomendación es diversificarse, porque si ese instrumento financiero pues llega a tener un rendimiento negativo, pues no les va a afectar en todo su patrimonio, ¿no? Entonces, lo importante es que todo lo que tengan invertido sea para construir un patrimonio, como lo acabo de comentar, ¿no? Y que esté diversificado, y de esa manera yo voy a diversificar mi riesgo. La recomendación es que en una edad más avanzada, por ejemplo, si estamos hablando de 50, 60 años, pues la recomendación es de que se invierta en menor riesgo. ¿Por qué? Porque no tenemos a lo mejor tanto tiempo para recuperar las pérdidas, mientras alguien que es muy joven, que tiene 20 años, por ejemplo, 25 años, puede empezar a explorar con las acciones, con la bolsa de valores, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si tiene rendimiento negativo, el chiste aquí es dejar el dinero a un plazo largo para que se recupere, y normalmente esas inversiones se van a recuperar. ¿Cuáles fueron las inversiones que dieron más ganancia históricamente? Pues en primer lugar fue inversiones en la bolsa. En segundo lugar fue el haber invertido en dólares o en una moneda más fuerte que el peso, ¿no? Entonces esas son las dos inversiones que históricamente, ¿no? No sabemos si en el futuro va a tener ese mismo resultado, pero históricamente han sido las inversiones con mayores ganancias, ¿no? Número uno, en acciones, como les comentaba, hay acciones que son muy buenas, que casi tenemos un rendimiento asegurado, ¿no? Hay acciones, por ejemplo, en empresas de tecnología ahorita como Amazon, Google, etcétera, ¿no? Que son las Big Tech. Entonces, en ellas, pues, son inversiones, pues, muy buenas. No son muy caros, son muy caras. El precio de las acciones es muy elevado, pero son, muy buenas, ¿no? Entonces, aquí la recomendación es revisar qué tipo de inversionista soy. Entonces, aquí le comentaba, mayor riesgo, mayor ganancia, pero bueno, muchos no toleramos el riesgo. Entonces, en mi caso, yo me considero un inversionista moderado, ¿no? Porque nunca me ha gustado asumir demasiado riesgo. O sea, no soy de las personas que van a invertir todo en la bolsa, por ejemplo, ¿no? De las personas conservadoras, normalmente no les gusta asumir riesgo. Entonces, aquí, ¿qué se les recomienda invertir? Aquí cualquier pérdida que tuviera en su inversión, pues sería un susto grande, ¿no? Entonces, aquí la recomendación sería invertir en CETES, por ejemplo, en pagares bancarios, en diferentes instrumentos de renta fija, que vimos que eran los bonos, los bondes, papel bancario, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una tolerancia al riesgo. En este caso, pues habría, se asustaría mucho la persona de haber perdido el capital que invirtió en el banco, ¿no? En la casa de bolsa. Y un inversionista moderado,
pues aquí es aquella persona que hace a lo mejor un portafolio de inversión y donde va a diversificar, como en mi caso, pues yo soy de ese tipo de inversionista, me gusta diversificar, no tener todo en un solo tipo de instrumento de inversión, me gusta que la mayor parte de mi portafolio sea de renta fija, o sea, que sea de menores riesgos, un porcentaje pequeño, a lo mejor lo pondría en riesgo, un 10, 20% máximo, o en fondos de inversión. Otra cantidad, pues otra cosa que me ha gustado es invertir en dólares, por ejemplo, en otra moneda diferente a lo que son los pesos, ¿no? Y el inversionista agresivo, pues es una persona que tiene mucha tolerancia al riesgo. Entonces, si tú eres una persona que le gusta apostar, que le gusta ir a Las Vegas y gastar mucho dinero, bueno, a lo mejor tú podrías ser un inversionista que sea de tipo agresivo, que lo que quieres es ganar mucho. Entonces, aquí se recomienda que inviertas en criptomonedas, en acciones, en ese tipo de inversiones que pues son más riesgosas, porque, por ejemplo, las criptomonedas son de riesgo alto. ¿Por qué? Porque tiene una gran variación, ¿no? Hasta de un 60% en sus precios, ¿no? Hablábamos de precios y de rendimientos hace rato. Muy bien, entonces, muy importante saber qué tipo de inversionista soy. Y pues en cuanto al crédito, comentábamos que lo mejor es no tener no invertir utilizando crédito, por ejemplo, no tomar un crédito para luego invertirlo. Sin embargo, el crédito me puede ayudar para lograr algunas metas u objetivos. Por ejemplo, una tarjeta de crédito me puede ayudar a lo mejor a tener acceso a algunos servicios. Por ejemplo, cuando salgo de vacaciones, hay algunos hoteles que solamente te aceptan la tarjeta de crédito y no la de débito, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, hay que saberla manejar bien, si es posible ser totalero, que quiere decir que voy a pagar el total de lo que yo me gasté al final del periodo en el que tengo que pagar, en lugar de hacer el pago mínimo, que es oneroso con intereses altos, pues pago el total de la tarjeta, ¿no? El crédito personal, pues si yo tengo algunos objetivos, por ejemplo, de comprar bienes duraderos, a lo mejor me puede ayudar, tengo ahorrado una parte y la otra parte con crédito personal. Aquí entre más rápido lo pague, pues es mucho mejor. Voy a pagar menos intereses. El crédito automotriz, lo mismo. Es importante que ustedes ahorren y pueden apoyarse con un crédito automotriz que lo pueden encontrar dentro de las agencias de auto, de los bancos, pero también pagarlo lo más pronto que se pueda, porque como les comento, pues es oneroso. Y el crédito hipotecario, pues también es importante que antes que ustedes tomen un crédito hipotecario, pues tengan alguna cantidad importante ahorrada para el enganche, por ejemplo, para que la cantidad que ustedes pidan prestado sea menor. Son de largo plazo. El crédito hipotecario normalmente maneja buenas tasas. Hay acceso al Infonavit también, por ejemplo. Entonces, eso nos ayudaría pues a lograr ciertas metas en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, pues eso sería en cuanto al crédito. El crédito también es importante, una tasa que se llama CAT, C-A-T, que me va a ayudar a comparar los precios entre los diferentes bancos. Muy bien, entonces hay pues algunas recomendaciones. Pues el CAT hay que compararlo, que es el costo anual total. Entonces me dice qué es lo que yo puedo pagar o qué es lo que me van a cobrar, por ejemplo, en cuanto a comisiones, apertura de crédito, etcétera, ¿no? Todo eso está incluido dentro del CAT. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones aquí? Pues analizar mis finanzas personales, analizar si realmente yo necesito el crédito. Entonces, lo siguiente sería, pues, acudir a diferentes instituciones de crédito para comparar, ¿no? Comparar a lo mejor, qué productos me ofrecen, qué condiciones, si hay que pagar apertura del crédito, etcétera, ¿no? Entonces, allí es donde yo voy a utilizar el CAT, voy a preguntar cuál es el CAT y yo poder comparar cuál es la mejor tasa. Entonces, también voy a comparar las opciones que brinda el mercado mexicano, porque no solamente, como les comento, son las instituciones financieras las que brindan los créditos. También hay otro tipo de organizaciones, inclusive por ejemplo, las agencias de automóviles, pues tienen su financiera que te puede hacer préstamos de auto, ¿no? Entonces hay que comparar qué es lo que más me conviene. Procurar solicitar a corto plazo. Entonces, entre menor sea el plazo en los créditos, va a ser menos lo que pague, menos oneroso va a ser. Entonces, esa es una recomendación y una regla que hay que seguir. En las inversiones será al revés. Entre más largo plazo,
pues más probablemente o más reinversiones tenga, pues más será la ganancia, ¿no? Y acá, pues, entre más largo sea, pues más es lo que voy a pagar o lo oneroso que va a ser, ¿no? Y también tener en mente, pues, las tasas de interés que estaríamos pagando. Entonces, hay que sacar los cálculos, hay simuladores que ustedes pueden acceder dentro de la página de la Conducef y también dentro de la página del Banco de México. Entonces, hay que ser comparativos también. En la página de la Conducef pueden comparar, por ejemplo, los créditos hipotecarios con todas sus condiciones, etcétera. Bueno, pues un tema que también comentamos que íbamos a tocar, pues es sobre las fintech. Entonces, estas empresas, ¿por qué son importantes ahorita en el sistema financiero? Pues porque todos esos cambios tecnológicos tienen mucha importancia, muchas implicaciones para la sociedad. Entonces, ahorita, ¿qué está pasando? En el sistema financiero, pues siempre ha habido innovación, pero tardaban muchos años. Por ejemplo, primero era el trueque, después tenían el oro, que fue empezar a utilizar las monedas de oro fue una innovación, después utilizar los billetes, otra innovación, y después las tarjetas de débito, por ejemplo. Actualmente vivimos una disrupción digital, que es la innovación más reciente, pero en los últimos 20 años, pues eso se ha acelerado muchísimo. Entonces, aquí vemos que otra innovación muy importante ha sido el teléfono. Entonces, por medio del teléfono, pues vamos a tener acceso a muchas instituciones financieras o a productos financieros que nos ofrece nuestro banco o a servicios. Entonces, las tecnologías, aquí nada más se las voy a mostrar rápidamente, que han afectado el sistema financiero, pues, por ejemplo, es el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el blockchain, por ejemplo, la Big Data. Entonces, todo eso, pues, está generando cambios en el sistema financiero. Entonces, ¿qué son las fintech? Pues las fintech son empresas que ofrecen estos servicios financieros utilizando las innovaciones tecnológicas, pero también pueden ser las tecnologías financieras que han surgido en el mercado y que se han unido con los bancos para ofrecer productos con la última tecnología, ¿no? Entonces, aquí vemos rápidamente nada más los cambios que han afectado el sistema financiero. Son cambios tecnológicos, la forma en que se relacionan con los clientes, los cambios en el mercado, etcétera. Entonces, están retando a los bancos en los diferentes servicios que están dando, por ejemplo, los depósitos, los pagos, etcétera, ¿no? Entonces, los créditos. Entonces, hay empresas de fintech que están creando esos servicios y los dan por medio tú puedes acceder por ellos por medio de la computadora, por medio del teléfono, por ejemplo. Entonces, debido a esto, pues ha surgido una ley en México. En México somos pioneros, existe la ley fintech. Y hemos sido pioneros en tener esta ley en Latinoamérica, ¿no? Entonces, a partir de 2018, viendo la necesidad de todos esos cambios en el sistema, pues se creó esta ley, ¿no? Sin embargo, pues va muy lento con las autorizaciones. Solamente hay 2 empresas que han sido autorizadas con esta nueva ley, ¿no? Entonces, tecnologías que podemos nosotros ahorita decir que serían, yo creo que las más relevantes en el futuro, pues serían esas del blockchain, por ejemplo, lo de las criptomonedas también, la forma en que invertimos. Ya tenemos acceso, a lo mejor en lugar de una persona que nos lleve nuestras inversiones en una casa de bolsa, pues lo podemos hacer en una página como lo es una página como estas que estamos viendo aquí de eToro, por ejemplo, donde tú puedes adquirir tus inversiones directamente creando un usuario, por ejemplo. Y también la forma en que nos relacionamos con los clientes. Aquí también se va detectando cuáles son las necesidades de los clientes, los gustos que tienen, así como lo hacen Netflix, Spotify y otras compañías, ¿no? Entonces, estos cambios pues van a ser muy importantes. Entonces, es relevante porque pues hay una amenaza pues a la banca tradicional y también hay mayor aceptación por parte de los clientes en cuanto a estas tecnologías. Muy bien, y por último, pues no me gustaría terminar sin tocar este tema de la planeación financiera, que esta la debemos de usar o de realizar previamente antes de realizar el ahorro o la inversión, para que podamos organizar nuestras finanzas, controlar nuestras finanzas para crear recursos en el futuro, ¿no? Entonces, para hacer esa planeación financiera, lo primero es determinar cuál es
mi personalidad en cuanto al dinero, ¿no? ¿Qué es lo que influye en la toma de decisiones y cuáles son mis valores, ¿no? ¿Por qué gasto, o por qué ahorro, o por qué no gasto el dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es importante para mí? Me tengo que preguntar. La seguridad, por ejemplo, si yo quiero seguridad, entonces voy a invertir en algo que no sea de mucho riesgo. Entonces, para hacer un plan financiero, pues lo primero que tengo que hacer es un balance personal, determinar cuáles son mis ingresos y gastos y hacer un presupuesto de gastos también. Entonces, para realizarlo, dice, ¿por qué realizarlo? Necesito conocer cuál es la visión en mi vida, qué es importante para mí, cuáles son mis sueños, mis metas. Entonces, tengo que determinar primero mis metas antes de realizar un plan financiero, ¿no? Entonces, ya ahorita por el tiempo, nos vamos a ir, bueno, aquí vienen algunos componentes para hacer el balance personal, conocer tus activos y pasivos de nuestros ingresos y egresos, pues tenemos que visualizar cada mes cuáles son nuestros ingresos y nuestros egresos y determinar si esos totales, pues tenemos un superávit o un déficit, etcétera. Y, bueno, las recomendaciones finales, pues ya por el tiempo, en este caso, pues mi recomendación sería pagar todas sus deudas en lo posible, endeudarse lo menos posible. También que me prepare o prepararme para emergencias y eventualidades, construir un patrimonio a largo plazo, como lo que estuvimos platicando, y que ustedes se puedan preparar para la jubilación, ¿no? En el largo plazo, porque ahora lo que ya les da la Afore, pues no es suficiente. Entonces, la educación financiera, pues es importante como un proceso continuo para toda la vida, ¿no? Entonces, yo tengo que estar estudiando porque es muy complejo, ¿no? Vimos ahorita de un panorama general, ¿no? De todo lo que implica las finanzas personales. Sin embargo, pues ya profundizar en cada tema, pues sí nos lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues yo finalmente, pues quisiera agradecer el tiempo que nos dieron. Me pido una disculpa por la falla en el internet, pero espero que esta información pues así haya sido muy provechosa para ustedes. También me disculpo porque ando un poquito afónica por el cambio de clima, ¿no? Y pues finalmente les comentaría pues que les agradezco mucho su atención y el haber participado pues el día de hoy con nosotros, con la Facultad de Ciencias de la Ingeniería Administrativas y Sociales, donde nosotros pues hemos estado sacando cursos y pláticas y demás en este tema de finanzas personales. Entonces, ojalá y nos puedan seguir en nuestra página. También dejo mi correo si tienen alguna pregunta relacionada con esta presentación o con algún otro tema. Y también les dejo por ahí el acceso a mi LinkedIn. Si le toman una foto, pues ya pueden acceder tanto a la facultad como a mi LinkedIn. Muchas gracias. Podríamos dejar el espacio para una pregunta. Y bueno, pues claro, en este momento también nos van a poner el link para los alumnos que van a solicitar 8=1. Recuerden que hay que registrarse. Y como bien dice la doctora, si le hacen preguntas, ella posteriormente los apoyará. Si alguien tiene una pregunta en este momento, sería oportuno que la puedan expresar. Por aquí nos pregunta Rosales Vázquez: Mario, ¿la inversión en bienes y raíces es una inversión de riesgo alto o bajo? ¿Qué nos dice, doctora? Híjole, esa me parece una buenísima pregunta, porque también una de las inversiones que podemos hacer, aparte de los instrumentos que mencioné, es invertir en bienes y raíces, y considero que es una buena inversión, porque normalmente, por ejemplo, un terreno se está reevaluando, ¿no? Y también, pues, si nosotros tenemos una casa y esa casa, pues, también va subiendo con el tiempo si nosotros le damos mantenimiento, ¿no? Nada más hay que tener cuidado, pues, de que si vamos a invertir en una propiedad, pues, seguirle dando su mantenimiento, también ver la zona donde se ubica, que esa zona sea de plusvalía, pero considero que es una muy buena inversión, que también no lo toqué dentro del portafolio de inversiones que puedes hacer, pero creo que es muy atinado, es algo que yo recomiendo también, hacer inversiones en bienes y raíces. Es una excelente inversión.
Otra pregunta que tenemos aquí, ¿existe alguna empresa en Tecate que nos pueda orientar paso a paso para realizar inversiones? Muy bien, cuando ustedes asisten a una sucursal bancaria, normalmente los ejecutivos están certificados, algunos de ellos en fondos de inversión o en bolsa de valores, etcétera, ¿no? Normalmente buscaría la asesoría de las personas que estén certificadas, porque ustedes pueden acudir a un banco y pueden encontrarse que los empleados no estén certificados. Entonces, yo lo que haría sería acudir a una casa de bolsa, una institución financiera y preguntar por los ejecutivos que están certificados y ellos me pueden asesorar, ¿no? Porque también tienen un código de ética. Entonces, ellos te tendrían que asesorar en lo que más te convenga, porque en realidad no existe una empresa que asesore a las personas, ¿no? Pero sí pueden ustedes tener acceso, por ejemplo, a cursos de finanzas personales, como el MOOC que lanzamos nosotros el semestre pasado, lo vamos a volver a reabrir este semestre, algunos cursos de educación continua, etcétera, ¿no? Pero sí, mucho es educarnos, ¿no? Porque la información que se recibe en el mercado es limitada, no hay muchos ejecutivos certificados y muchas veces también ellos pueden a lo mejor inclinarte a algún producto de preferencia sobre el que ellos tengan metas, ¿no? Entonces, lo mejor es que nosotros nos eduquemos. Y claro, acercarse a la universidad, que es una de nuestras misiones y que permanentemente estamos trabajando en esta línea. Sin más preámbulo, le dejo la voz al director Óscar Omar Ovalle Osuna para que haga el cierre de esta actividad en la cual nos encontramos representando como unidad académica dentro de este evento tan importante como lo es el 65 aniversario de nuestra universidad. Le cedo la palabra, doctor Óscar Omar Ovalle Osuna. Muchas gracias, doctora Podaca. Aprovecho para agradecer y felicitar a la doctora Reina Barragán por regalarnos esta charla, esta plática. Creo que es un tema muy interesante, muy útil y muy de momento. Creo que conocer el tema de finanzas personales en el marco de la educación financiera es muy importante para todos y cada uno de las personas, sin importar la carrera, sin importar la profesión, es inherente a las personas, ¿no? No sé ahorita a detalle cuáles son los perfiles que tenemos ahorita, pero lo que sí les puedo decir es que todos en algún momento administramos nuestros recursos, administramos nuestro dinero, y la diferencia entre cómo lo hacemos, entre cómo tomamos decisiones, pues mucho tiene que ver con la cuestión de la educación. Y la educación en las finanzas, pues nos va a ayudar seguramente a tomar decisiones en nuestra vida, en nuestro quehacer, que nos van a ayudar no solo a nosotros, sino también a nuestras familias. Así que es muy importante continuar el tema de educación financiera en el renglón de las finanzas, para que ustedes después puedan conocer muy bien todos los productos financieros que hay en México y en el mundo, ¿no? Ahorita escuchaba la pregunta de las inversiones, también está el tema del crédito, y bueno, seguramente algunos ya tienen un crédito, algunos ya tienen una inversión, algunos ya tienen un ahorro, una deuda, y todo este tipo de información pues tiene esa finalidad, ¿no? Siempre hemos pensado en la educación superior como un medio, como un vehículo que nos pueda servir para poder tener una mejor calidad de vida, ¿no? En este mismo renglón está el tema de las finanzas personales y por eso cobra mucha relevancia, ¿no? Conocerlo y tratar de, ¿por qué no? No digo ni un nivel experto, pero sí tener un nivel medio avanzado, sobre todo los que son universitarios, no deberían de tener algún problema para entender estos conceptos y poderlos aplicar de una manera, vamos a decir, cotidiana o habitual en sus tomas de decisiones. Así que
Los invitamos a que sigan viendo todos los productos, cursos y demás que estaremos creando aquí en la unidad académica, en la UABC. Y bien, como cierre, nada más decirles e invitarlos a que continúen en el programa de los 65 años que cumple nuestra UABC. Hay muchas actividades. Nosotros, como Facultad de Ciencias de la Ingeniería Administrativas y Sociales, FCIAS, pues nos enfocamos en este tema de finanzas personales porque consideramos que le sirven a todos los estudiantes, a todas las profesiones y que va más allá de la universidad. Le sirve a toda la población, es de dominio general y es algo que muchas de las veces pues no lo comentamos en casa, pero sí nos afecta de manera directa como individuos y como familias. Sin nada más que agregar, simplemente agradecer nuevamente a la doctora Barragán y a todos y cada uno de ustedes por el interés mostrado en este tema. Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Gracias, agradecemos la presencia de los estudiantes del Colegio de Bachilleres, egresados, estudiantes de la UABC y público en general. Continúen revisando la programación de actividades de 65 aniversarios, mismos que aparecen en la página de Cultura UABC. Gracias.